la Gran Comisión, el evangelismo, el discipulado. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que en lo personal, yo llevo 2 años ya de seminario allá en el Seminario Bíblico Río Grande, allá en Texas. Y es un pasaje que en lo personal me ha marcado mucho, ha hablado mucho a mi vida, me ha mostrado la voluntad de Dios para mi vida y también para la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a estar hablando de Mateo 28, del 18 al 20, para que lo puedan ahí buscar en sus Biblias. Mateo 28, del 18 al 20. Justamente titulé esta enseñanza, la titulé como las 4 T's de Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué las 4 T's. Así que rápidamente, si me pueden seguir ahí en su Biblia, Mateo 28, del 18 al 20, lo voy a leer en la versión NBI, pero si la tienes en otras versiones, no cambia mucho. Si también ahí la pueden poner en la versión NBI, Mateo 28, del 18 al 20, dice lo siguiente: Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Titulé este mensaje las 4 T's de Jesús porque no sé si puedan identificar ahí cuántas veces se usa la palabra todos o cuántas veces se usa la palabra T. Justamente aquí, ¿cuál es su nombre, hermano? ¿Cómo? Mariano, muchísimo gusto, Mariano. Dice Mariano que Jesús usa las veces 4 veces, Jesús usa la palabra todas, 4 veces. Por eso titulé las 4 T de Jesús. Y aparte porque allá en México, uno de los presidentes que estuvo, el presidente anterior, él en su campaña decía: no, vamos a poner la cuarta transformación, y hablaba de las 4 T's. Y yo siempre he dicho, realmente esas son las verdaderas 4 T's de Jesús. Esto es lo que realmente va a transformar, no solamente un país, sino todo el mundo entero. Por eso le puse así las 4 T's de Jesús. Siempre digo eso como chiste allá en México. Estas son las verdaderas 4 T's, la verdadera cuarta transformación, las 4 T's de Jesús. Lo que Jesús quiere hacer para transformar y renovar el mundo completo. Vamos a estar hablando de la Gran Comisión. Y a ver, ¿cuál es la primera T o cuál es la primera vez que Jesús usa la palabra todas en el pasaje? Toda autoridad. Fíjense, Jesús dice: toda autoridad, bueno, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿por qué creen que Jesús dice: se me ha dado toda autoridad? ¿Qué es lo que acababa de pasar en ese momento? Viendo un poquito el contexto, ¿qué es lo que acaba de pasar cuando Jesús habla de la Gran Comisión? ¿Qué pasó unos días previos? ¿Cómo? Ok, perfecto. Por acá, ¿qué me dice? La resurrección de Jesús, exactamente. Jesús había resucitado, estaba a punto de ascender al cielo y les deja esta última orden, este último mandato a los discípulos. Fíjense, para este entonces Jesús había vencido a la muerte. Jesús había resucitado. El mismo Jesús que fue antes de la creación del mundo, el mismo Jesús quien creó el universo desde el Génesis, por quien todo existe, ese mismo Jesús estaba delante de sus discípulos, resucitado, saliendo vencedor y a punto de darles un mandato a sus discípulos y a ti y a mí. Con esto nos damos cuenta que Jesús efectivamente tenía toda autoridad para hablar en ese momento. Jesús tenía toda autoridad, toda potestad para dar este mandato. Y eso es algo muy interesante porque Jesús empieza hablando y dando la Gran Comisión diciendo: toda autoridad me es dada. Jesús empieza diciendo: yo tengo toda la facultad, toda la potestad para darles este último y gran mandamiento, el cual decide hacer discípulos. ¿Sabes? No sé cómo sea aquí en México. Por ejemplo, yo soy abogado, creo que eso no lo mencionó, pero yo soy abogado. Y en México, cuando vas a dar, cuando un juez o alguna autoridad te manda una orden, lo primero que aparece ahí es el nombre de esa autoridad. No sé, me imagino que aquí es muy similar, ¿no? Que lo primero que ves cuando te llega una notificación, lo primero que ves cuando te llega alguna multa es el nombre de la autoridad que está expidiendo ese mandato.
¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacen en el derecho? ¿Por qué lo hacen? Es por un orden y es para que tú lo primero que veas es decir, este juez, esta autoridad es la que me está enviando esta notificación. Entonces recuerdo que cuando trabajé en un juzgado, recuerdo que cuando lo primero que veíamos cuando nos llegaba una notificación era ver quién la estaba enviando. Si era un juez o una autoridad fuerte, o sea, decimos en México choncha, entonces le poníamos atención. Ya si era una ahí como que no era tan fuerte, no era ahí una autoridad tan grande, pues entonces lo dejábamos ahí para otro día, ¿no? Pero si era una autoridad poderosa, si era alguien con renombre, lo primero que hacíamos era leer lo que tenía escrito. Y tal parece que Jesús está haciendo lo mismo, está diciendo, toda autoridad me es dada. Hermano, hermana, la gran comisión no es opcional. Es un mandato que viene de Jesús, quien dice, toda autoridad me es dada. El mismo Jesús que había vencido la muerte era el mismo Jesús que estaba a punto de darles una gran comisión a sus discípulos que cambiaría la historia de la humanidad. Con esto quiero que notemos que la gran comisión realmente es sumamente importante para la vida cristiana de cualquier hijo de Dios, porque es un mandato y porque Jesús dice, toda autoridad me es dada. Pregunta, ¿quiénes de aquí creen que Jesús es su Señor y Salvador? ¿Quiénes de aquí creemos que Jesús es nuestra suprema autoridad? Entonces tenemos que cumplir esta gran comisión. Porque muchas veces como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios decimos, Señor, tú eres mi suprema autoridad. Pero no le estamos obedeciendo en muchos de los mandatos que Él nos ha dado, incluyendo la gran comisión. Entonces quiero que primero notemos esta primer T. ¿Cuál es? Toda autoridad. La gran comisión no es algo opcional, no es algo que queremos hacer o no hacer, es algo que debemos de hacer todos los días, así como muchos de los mandatos que Jesús nos ha dado. Así que esa es la primera T, toda autoridad. Ahora vamos a pasar a la segunda T. ¿Cuál es la segunda T? Para los que siguen ahí en el pasaje. Todas las naciones, exactamente. Vemos la primera T, es toda autoridad. Ahora vamos a ver todas las naciones. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús les pidió aquí a los discípulos? ¿Cómo? Hacer discípulos, ok. Y antes usa otro verbo, dice haced y después id. La versión dice vayan. Jesús usa aquí dos verbos, ¿no? Jesús usa dos verbos, el cual es vayan y hagan. O id y haced, dependiendo de la versión que por ahí tengan. Entonces, ¿qué significa vayan y hagan? Fíjense, yo busqué en el diccionario lo que la palabra vayan significa. La palabra vayan significa moverse de un lugar a otro. Es algo activo, estar en un lugar activo y luego en otro. Vayan es moverse de un lugar a otro. Ahora, hagan. ¿Qué significa hagan? Hagan significa fabricar y darle forma a algo. ¿Y qué necesitas para darle forma a algo? Continuidad, activación. Ahora, ¿qué notamos de estos dos pasajes? O más bien de estos dos pasajes, de estos dos verbos que acabamos de ver, de vayan y hagan. ¿Qué notamos que tienen en común estos dos? Fíjense, uno es moverse de un lugar a otro y el otro es darle forma continuamente. ¿Qué notamos en común de estos dos verbos? ¿Cómo? Están en modo imperativo, ok, es un mandato, ok, ya lo vimos, toda autoridad me es dada, pero hay otra cosa que tienen en común. Perdón, ¿cómo hermano? Ok, el tiempo presente, muy bien, son imperativos. Fíjense, también yo noto que son verbos activos, no son verbos pasivos. Estos dos verbos son activos, son continuos, no son pasivos. Lo que Jesús estaba pidiendo es que fuéramos activos. Se trata de estarse moviendo, se trata de estar activos. Jesús no estaba diciendo, esperen a que la gente venga a ustedes. Jesús no estaba diciendo a los discípulos, la gente ya viene fabricada, ya no los formen. No, Jesús dice, muévanse de un lugar a otro, denle forma a estas personas que van a ser los discípulos. Jesús no nos está hablando de una pasividad, Jesús nos está hablando de una actividad. Y justamente ese es el discipulado.
Es algo activo. Es estarse moviendo de un lugar a otro, conociendo personas de un lugar a otro, discipulando, enseñando de un lugar a otro, formando discípulos, haciendo. Es algo que es sumamente activo. El discipulado es algo activo y continuo. No debe parar. Y la pregunta aquí, mis hermanos, es, ¿qué tan activos estamos siendo a la hora de hacer discípulos? ¿Realmente nos estamos moviendo de un lugar a otro, haciendo discípulos, enseñando, compartiendo el Evangelio? ¿Realmente estamos formando a las personas, mostrándoles la voluntad de Jesús? Porque aquí los verbos son activos. Jesús no nos llama a una pasividad, Jesús nos llama a una actividad. El discipulado no es algo pasivo, el discipulado es algo continuo y activo. Y me llama mucho la atención cómo Jesús dice, en los evangelios usa la palabra que nos hará pescadores de hombres. Y ahora esto es muy curioso acerca de Jesús porque un pescador va al río, un pescador va al mar, ¿y qué hace? ¿Se espera a que los peces brinquen solos a la cubeta? No, si no jamás va a pescar. Si el pescador se espera en su casa a que los peces vengan del mar, del río, y vengan saltando y caigan en su cubeta, nunca va a pescar absolutamente nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pescador? Ir al río, ir al mar. Y estando dentro del mar y del río, tiene que lanzar la red. No tiene que esperar a que los pescados brinquen y caigan solos a la cubeta. Y Jesús justamente nos llama a ser pescadores de hombres. Pero hoy en día en las iglesias, los cristianos parecemos esos pescadores que están en sus casas esperando a que la gente venga sola. Esperamos a que la gente venga a nuestras iglesias. Y sí, claro que sí, Dios tiene el poder para atraer personas. Pero parte de lo que Jesús nos llama, parte del discipulado, es estar activos, es salir. Vayan, id, muévanse de un lugar a otro. Hagan, haced, formen personas, motiven personas a seguir a Cristo. El discipulado es algo activo y continuo. Y es por eso que Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Ahora quiero pasar a lo siguiente. Jesús dice, hagan discípulos, vayan, manténganse en movilidad. ¿Pero en dónde? ¿Dónde dice que lo hagamos? En todas las naciones. Ahora, quiero hacerles esto de las naciones, quiere decir que hay un objeto. Okay. Jesús ya no dice, toda autoridad me es dada, vayan, hagan, manténganse en movimiento en todas las naciones. Pero la pregunta es, ¿creen que en los tiempos de Jesús existía la palabra nación? ¿O cómo creen que se dividía en ese momento geográficamente hablando los lugares en ese momento? ¿Ya había como tal naciones? Esto es algo muy curioso, porque yo cuando leía la Gran Comisión, yo decía, bueno, en ese Jesús se refiere a las naciones, pero investigando un poco más, leyendo un poco, me daba cuenta que no. En el original, Jesús no se refería a las naciones, no existía esa palabra en ese momento. No había una división geográfica como hoy la conocemos, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos. No existía una división geográfica, política como ahora la conocemos. Y lo que yo estaba viendo en esta investigación es que Jesús no se refería a las naciones. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era la palabra etnia, la palabra etne en el griego. Jesús no dijo naciones en el griego, lo que Jesús decía ahí era etne, que actualmente es lo que es la etnia. Ahora, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra etnia? ¿Qué es una etnia, por ejemplo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Casas? Razas, dije casas, dije, vamos más. Razas, ok, razas. ¿Alguien más que se le venga a la mente? Culturas indígenas, muy bien. Fíjense, una etnia está compuesta por diferentes factores. Uno de ellos es el lingüístico, otro de ellos es el cultural. Una etnia también está compuesta por un factor social, político y económico. Jesús nos llama a ser discípulos en todas las naciones, pero actualmente dentro de esas naciones
nos llama a ir a las etnias. Esto nos habla de una totalidad. O sea, básicamente lo que Jesús dice, hagan discípulos en todas las etnias, quiere decir en todos lados donde estemos, en todos lados donde vayan, hagan discípulos. ¿El mandamiento es ir a otras naciones? Sí. Y si alguno de ustedes siente el llamado de ir a otra nación, si alguno de ustedes siente el llamado de ir a China, a México, a Colombia, a otras naciones, claro que es válido. Es parte de lo que Jesús estaba diciendo. Vayan a otras etnias. Pero hermano, hermana, también quiero aclarar esto. Quiero que voltees a ver a la persona que está a tu lado. No importa que no se haya arreglado hoy o que... Voltea a ver a la persona que está a tu lado. Voltéense a ver entre todos ustedes. ¿Ya se vieron? Esta es tu etnia. Esta es tu etnia en este momento. Y cuando vayas a tu trabajo, te animo a que voltees a ver a todas las personas que están a tu alrededor. Esa es tu etnia. Y cuando vayas con tu familia, voltea a ver a todos los que están a tu alrededor. Esa es tu etnia. Y si te vas de viaje a otro estado, a otro departamento, volteas a ver a todas las personas que están a tu alrededor. Esa es tu etnia. Y si te vas a otro país, a otra nación, tal vez como ahora nosotros los del seminario estamos, volteamos a nuestro alrededor. Esa es nuestra etnia. ¿Por qué? Porque la etnia está compuesta de factores lingüísticos, culturales, sociales, políticos. Vas a tu trabajo y tienen cierta ideología política, ¿sí o no? Vas con tu familia y tienen ciertos factores económicos. Vas a otro departamento, a otro país y tienen ciertos factores culturales. Vas a otra nación y tienen ciertos factores lingüísticos. La etnia, las etnias están en donde quiera que nos movamos. Porque donde quiera que vayamos hay diferentes personas con diferentes factores lingüísticos, culturales, sociales, políticos y económicos. La Gran Comisión es algo global. Estés donde estés aquí en Santa Marta, estés en Bogotá, estés en México, estés en Ecuador, estés en Tailandia, en China, sea donde sea que estés, tienes que hacer discípulos. Porque Jesús dice, vayan a todas las etnias. Donde quiera que estés, tienes que hacer discípulos. Donde quiera que estemos, tenemos que hacer discípulos. Pregunta personal para que te la hagas ahí. Y eso es algo, una reintrospección. ¿Has pensado en discipular a alguien de esta etnia? No hay que irnos muy lejos. De nuestra propia iglesia. ¿Has pensado en discipular a alguien? ¿Algún joven, algún adolescente? ¿Alguien que está llegando a la iglesia que es nuevo en la fe? Jesús te dice, donde quiera que vayas, en toda etnia, haz discípulos. ¿Has pensado, por otra pregunta personal, ¿has pensado en discipular a alguien de otra etnia? ¿De tu trabajo, de tu familia, en tu escuela? Jesús nos llama a ir, ¿a dónde? A todas las naciones. Pero como lo acabamos de ver, todas las naciones, Jesús lo engloba en algo más. Todas las etnias. Sea donde sea que estemos, tenemos que hacer discípulos. Vámonos con la tercera T. Ya vimos la primer T, ¿cuál es? Toda autoridad. Donde Jesús nos deja claro que Él nos ha dejado un mandato, el cual no es opcional. Él tiene toda la facultad, toda la potestad para darnos este mandato, no es algo opcional. Ya vimos la segunda T, que es ¿qué? Todas las naciones. Ya vimos que hay que ir, que Jesús nos dice vayan, hagan, que el discipulado es algo activo y que tenemos que hacerlo en todos los lugares donde vayamos, sea donde sea que estemos, tenemos que ir y hacer discípulos. Ya lo vimos, es algo continuo. Jesús no nos llama a la pasividad. Jesús no nos llama a ser ese pescador que se queda sentado y que le caen los peces solamente. Tenemos que ir a ese mar. Tenemos que ir a esos ríos. Tenemos que lanzar la red. Tenemos que estarnos moviendo de un lugar a otro, formando personas, más bien dejando que Dios forme esas personas. Ya lo vimos, son las primeras dos T. Ahora vamos a pasar a la tercera T. ¿Cuál es la tercera T? ¿Cuál es la tercera ahí que notan? Enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado. Fíjense, esto también me llama mucho la atención. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y aquí me surge la siguiente pregunta. Ponte un poco en los zapatos, o bueno, más bien en las sandalias de los discípulos, de los apóstoles en ese momento. ¿Tenían ya una Biblia como la conocemos ahora? ¿Tenían ya un iPad o un celular como ya lo tenemos ahora? ¿Qué era lo único que tenían ellos en ese momento? ¿Cómo? Ok, tenían parte de lo que es el Antiguo Testamento, muy bien. ¿Qué más tenían en ese momento? Ok, perfecto. Tenían las enseñanzas y los mandatos de Jesús. Tenían lo que habían escuchado y lo que habían visto de Jesús. Y ¿sabes algo? Esto es más que suficiente. Jesús le dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Quiero contarles una historia de un amigo. Tenía un amigo que le encantaba enseñar. Era su pasión enseñar. Y él se metía a la Biblia todos los días y profundizaba y escudriñaba las Escrituras y leía ciertos libros, ciertos autores. Y él sabía mucho acerca de teología. Y cuando le llegó a una persona nueva en la fe, lo primero que este amigo le empezó a enseñar fue homilética, hermenéutica, escatología. Y el chico que estaba discipulando quedó más que confundido. O sea, el chico después llegó con el pastor y le dijo, no entiendo nada de lo que me está enseñando, ya me hice bolas en todas las guías que hay, en todas las teologías que hay. Y no estuvo mal, no estaba mal la intención de mi amigo. Pero ¿creen que alguien nuevo en la fe va a poder entender todas las teologías que hay? No. Este amigo se adelantó, era enseñarle el A, B, C, y este se fue hasta la Z, W, Y. Y mi amigo tenía toda la intención de discipularlo, tenía una muy buena intención. No, obviamente no se le regañó ni nada, pero tal vez lo que se le dijo, oye, empieza por lo más básico. ¿Y qué es lo más básico? Los mandatos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Los evangelios. Mi amigo ya le estaba enseñando de escatología los últimos tiempos y no había entendido ni siquiera, aún tenía muchas dudas de quién era la persona de Jesús. Y sabes, muchas veces creemos que el discipulado se trata de prepararse en un seminario, se trata de que es que si yo no me preparé en un seminario, si yo no entiendo muchas cosas de teología, no estoy capacitado para enseñar a alguien. Pero ¿sabes algo? Jesús dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pregunta, ¿qué es lo que nos ha enseñado Jesús? ¿Qué es lo que te ha enseñado personalmente a ti? ¿O cuáles son algunos de los mandatos que Jesús nos ha dado? ¿Qué se les viene a la mente? Amar unos a otros, ¿ok? Ok, perfecto, muy bien. Fíjense, parte de los mandatos de Jesús, arrepentirnos. Entendemos lo que es el arrepentimiento. Nosotros nos hemos arrepentido. Podemos enseñárselo a alguien más. Bautizarnos, orar, amarnos los unos a los otros, alabar, dar, perseverar en la sana doctrina, reunirse, hacer discípulos. Son parte de muchos de los mandatos que Jesús nos ha dado. Y Jesús dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado a ustedes, todo lo que les he mandado a ustedes. Si tienes duda de qué enseñarle a esa persona a la cual quieres discipular, enséñale lo que Jesús te mandó a hacer. Enséñale parte de los mandatos de Jesús. ¿Y dónde los podemos encontrar? En la Biblia, en los evangelios. Mi amigo estaba ahí enseñándole muchas cosas de autores, ya estaba viendo otros libros, cuando lo esencial y lo básico que tenía que enseñar era la Biblia, eran los evangelios. Muchas personas, y me he topado con muchos amigos que me dicen, Daniel, es que no sé por dónde empezar, no sé qué enseñar, no sé qué libro dar. Claro que los libros son una gran y excelente herramienta, pero no hay mayor y excelente herramienta que la palabra de Dios. Siempre que me preguntan qué libro enseño o por dónde empiezo, enseña por la palabra de Dios. Empieza por los evangelios, empieza por los mandatos de Jesús. Es lo que Jesús nos dice, enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes. Y en Hechos podemos ver que los discípulos justamente empezaron a enseñar a obedecer todo lo que ellos habían aprendido de Jesús. El arrepentimiento, el evangelio, el bautismo, el estar unos a otros, el amarse unos a otros, el perdonarse unos a otros. Era lo que vemos que en el libro de Hechos los apóstoles, los discípulos empezaron a enseñar. Ahora, otra cosa que me encanta de Jesús, ya entendemos que hay que enseñar, ¿no? Ahora surge la siguiente pregunta: ¿cómo podemos enseñar? ¿De qué manera se les ocurran que puedes enseñarle a ese discípulo? ¿Cómo enseñaba Jesús? Yo veo dos formas en las que enseñaba Jesús. Una era con parábolas, era una enseñanza tipo cátedra donde él hablaba, los demás sentados escuchando, pero también Jesús daba el ejemplo. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo. Es muy fácil, ¿saben? Es muy fácil enseñar. Enseñar así como yo lo estoy haciendo es muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo, pero requiere, pero es sencillo. Lo complicado es enseñarlo con el ejemplo. Lo complicado es fácil enseñar lo que es el perdonar. Lo difícil a veces es hacerlo con el ejemplo. Es fácil enseñar el amor unos a otros. Lo difícil es enseñarlo con el ejemplo. Pero si tú estás pensando en hacer un discípulo, no solamente va a bastar que le enseñes hablando tipo cátedra, sino también que lo hagas con el ejemplo. Hay un estudio que demuestra que la mayoría de los adolescentes, ¿quiénes de aquí tienen hijos adolescentes o jóvenes? Perfecto, muy bien. Hay un estudio que señala que el adolescente y el joven de hoy aprende más viendo que escuchando. Ese adolescente que hoy tienes hoy, ese hijo o hija o esa persona que estás discipulando, va a aprender más y se le van a quedar más las enseñanzas que tú les des de lo que él ve. Y no nos vayamos tan lejos. Ponte a pensar en aquella persona que te discipuló. Yo me pongo a pensar en aquellas personas que me dedicaron tiempo. Las mejores enseñanzas o las enseñanzas que más grabadas se me han quedado son aquellas las cuales vi de lo que ellos hacían. Ellos me hablaban del amor al prójimo, pero cuando yo veía cuando yo vi que no tenía cómo moverme, que no tenía coche, y ellos pusieron de su tiempo, de su gasolina, de su coche, para irme a dejar a su casa, se me quedó más grabado lo que es el amor al prójimo. Ellos me hablaron de perdonarnos unos a otros, pero cuando llegué a lastimarlos, ellos se acercaron conmigo y me perdonaron, fueron las mejores enseñanzas que yo me quedé. Pero fue de lo que vi, no tanto de lo que escuché, sino de lo que estaba viendo en ese momento. Jesús le enseñaba a los discípulos lo que era la oración, pero también los discípulos veían cómo Jesús oraba. Jesús les enseñaba a los discípulos lo que era el servicio, pero ellos también vieron cómo Jesús les lavó los pies. Jesús les enseñó del perdón al prójimo, y los discípulos vieron el perdón al prójimo cuando Jesús estaba en la cruz y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta cómo también el discipulado, parte de la enseñanza dentro del discipulado es con nuestro ejemplo? Incluso te puedo decir que es lo que más va a impactar la vida de las personas. Y me gustaría que fuéramos a Deuteronomio 6, del 6 al 8. Deuteronomio 6, del 6 al 8, si quieren lo voy a leer aquí, si me pueden seguir ahí en sus Biblias. Deuteronomio 6, del 6 al 8. Dice: debes comprometerte, es un mandato que le está dando ahí Dios a los padres, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Quiero que notemos lo siguiente. Se nos habla de enseñar, ¿no? Se nos habla de enseñar, dice, repítelos, los mandatos que Dios les estaba dando en este momento, repítelos a tus hijos una y otra vez. Habla nuevamente de enseñar, pero también nos dice algo aquí. Habla en ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino.
O sea, lo que aquí está tratando de decir, en todo momento repite esto. Cuando estés en tu casa, cuando estés comiendo, cuando estés pasando tiempo con tus hijos, cuando vayas por el camino, cuando vayas caminando ahí con ellos, repite los mandatos. ¿Qué requiere esto? Requiere tiempo. El discipulado también requiere tiempo. El discipulado se trata de enseñar, se trata de poner el ejemplo, pero también requiere tiempo. ¿Cómo vas a enseñarle a alguien o cómo vas a ponerle el ejemplo a alguien con quien ni siquiera pasas tiempo? ¿Cómo vas a discipular a alguien si ni siquiera le dedicas tiempo a esa persona? O sea, nos damos cuenta todo lo que va englobando el discipulado. O sea, a veces se cree que el discipular solamente es enseñar, decirle a la persona, siéntate aquí y yo te voy a enseñar. Y sí, es parte de, pero también requiere ejemplo, requiere dedicar tiempo. El pasaje aquí nos dice, cuando vayas por el camino, cuando estés en la casa, esto requiere que realmente le dediques tiempo a esa persona. Porque para estar en la casa, para ir por el camino, ¿qué requieres? Tiempo. El discipulado va a requerir de tu tiempo. El discipulado va a requerir que apartes un momento de tu día, un momento de tus múltiples actividades para dedicárselo a alguien más. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuántas personas, piensa en la persona que te discipuló a ti, piensa cuánto tiempo te dedicó? ¿Cuántas veces no fue y se tomó un café contigo? ¿Cuántas veces no fue y te fue a visitar a tu casa? ¿Cuántas veces no fue y cuando tuviste un problema, cuando estabas en medio de alguna circunstancia difícil, alguna enfermedad, fue y te visitó? Ese es el discipulado. Invertir tiempo en las personas. Requiere enseñar, tal vez así como lo estamos haciendo ahora. Requiere poner tu ejemplo, pero también requiere dedicar tiempo a las personas. Pregunta personal. ¿Te sientes capacitado para discipular a alguien en este momento? Y si no, no te preocupes. ¿Pero qué crees que debas de hacer para estar más capacitado? ¿Qué crees que debas de hacer para estar más capacitado para discipular a alguien más? Jesús les encargó la gran comisión a sus discípulos, pero ellos llevaban 3 años caminando con Jesús, pasando tiempo con Jesús, comiendo con Jesús, escuchando a Jesús, viendo a Jesús. Lo que me hace pensar, si tú quieres discipular a alguien, tendrás que pasar tiempo con Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué tanto tiempo estamos pasando con Jesús? Los discípulos llevaban 3 años, en todo momento, todos los días, pasando tiempo con Jesús. ¿Cómo están tus tiempos con Dios en este momento? ¿Qué tanto estás invirtiendo tu tiempo con Jesús? Otra pregunta personal. ¿Crees que estás siendo de buen ejemplo para los demás? ¿Crees que eres un buen ejemplo para tal vez tus hijos o aquella persona que estás discipulando? Porque ¿cómo vas a enseñarle a alguien acerca de la oración si ni siquiera tú estás orando? ¿Cómo vamos a enseñarle a alguien acerca del perdón, del amor al prójimo, si ni siquiera nosotros estamos perdonando y amando a nuestro prójimo? El discipulado requiere ejemplo. Y lo veíamos en el 4.1.1. ¿Se acuerdan del 4.1.1? A ver, ¿quiénes vinieron a la capacitación del 4.1.1? Perfecto, muy bien. ¿Cuál era la primera pregunta? A ver, vamos a hacer memoria. Empezaba con P. ¿Por qué? Y veíamos que el por qué era porque teníamos una identidad. Y parte de nuestra identidad en Cristo es ser, ¿qué? Embajadores. Y un embajador es un representante. Pero realmente, ¿estamos siendo buenos representantes de Cristo? ¿Estamos poniendo un buen ejemplo frente a las demás personas? Porque parte de ser un embajador es poner el ejemplo. Los embajadores de aquí de México, en Colombia, tienen que poner un buen ejemplo de lo que es la nación de México. Nosotros estamos realmente siendo buen ejemplo para las demás personas, buenos representantes en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, con nuestras familias que tal vez no creen en el Evangelio. Es un gran reto el de hacer discípulos. Requiere enseñar, requiere capacitarte. ¿Qué tanto estás capacitado? ¿Qué tanto estás pasando tiempo con Jesús?
¿Qué tanto le estás dedicando? Más bien, ¿qué tanto estás poniendo el ejemplo a los demás? ¿Qué tanto estás representando a Jesús? Y la otra pregunta personal. Ya voy a dejar de hacer preguntas porque estas nada más nos están llegando y yo soy el primero. ¿Qué tanto le estamos dedicando tiempo a las demás personas? ¿Cuándo fue la última vez que le dedicaste tiempo para orar por alguien de aquí, de tu etnia? ¿Cuándo fue la última vez que le dedicaste tiempo a alguien para irlo a visitar, para tomarte el café con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que apoyaste a alguien que necesitaba un favor? No nos vayamos muy lejos, dentro de nuestra misma etnia. ¿Cuándo fue la última vez que le dedicamos tiempo a una persona? Con esto notemos el compromiso que conlleva el discipulado. Por eso el pasaje que leímos de Deuteronomio, lo primero que dice es: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos. O sea, antes, me encanta este de Deuteronomio porque antes de decir, repítelos a sus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones, antes de todo eso, lo primero que el pasaje dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Y lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es comprometernos, primeramente nosotros con Dios, para poder enseñar a otros a comprometerse también con Jesús. Notemos que el discipulado es un compromiso. No es nada fácil, ya lo vimos, y no es nada sencillo. Realmente el hacer discípulos, los que tal vez ya empezaron a ser discípulos, se van a dar cuenta que no es sencillo. Requiere capacitarse, aprender, dedicar tiempo a las personas, a veces gastar de tu dinero, tiempo, gasolina, dejar de hacer ciertas cosas por amor a la otra persona. ¿Pero vale la pena? Claro que vale la pena. Es la mayor inversión que podemos hacer porque es para el Señor, porque es para Jesús, porque Él tiene toda autoridad para pedirnos esto. Y lo que nos corresponde a nosotros como creyentes es obedecer a lo que Jesús nos está pidiendo. Piensa nuevamente en esa persona que tuvo el compromiso de discipularte, que invirtió tiempo en ti, que se capacitó en un seminario, que tuvo que meterse un curso para enseñarte a ti, quien invirtió de su tiempo, de su dinero, quien tuvo que sacrificar otras cosas, compromisos familiares, para dedicarte tiempo a ti y a mí. Piensa en esa persona. Jesús te pide que te dejes usar para influir en la vida de alguien más, porque eso es el discipulado, influir en la vida de las personas. Y me gustaría terminar con la última T, que esa tal vez no la encontramos en el pasaje de la versión NBI. La versión NBI dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Pero en la Reina Valera, ¿qué dice? Les aseguro que estaré, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Y les aseguro que estaré con ustedes todos los días. Me encanta porque aquí Jesús les acaba de dejar la gran comisión. Nos acaba de dar la gran comisión a ti y a mí. Y ya vimos que la gran comisión no es nada sencillo. Ya vimos todo lo que requiere el hacer un solo discípulo. Y probablemente tú estés diciendo, qué difícil es prepararse. Qué difícil es dedicarle tiempo a una persona. Qué difícil es dedicarle tal vez dinero también a esa persona. Tal vez hoy estés pensando, qué difícil es hacer discípulos. Pero ¿sabes algo? Y creo que lo dije en la capacitación. Jesús nos da una gran tarea, pero en medio de esa gran tarea, Él nos dice, yo estaré contigo todos los días. ¿Es difícil prepararte? Sí. Pero Jesús te dice, yo estaré contigo todos los días. ¿Es difícil dedicarle tiempo a alguien? Sí. Pero Jesús te dice, yo estaré contigo todos los días. Que el discípulo en algún momento tal vez te vaya, no sé, a ofender, a hacer algo, ¿ya le dedicaste tiempo? Sí, probablemente sí pase. Pero Jesús te dice, yo estaré contigo todos los días. Hermanos, Jesús nos da una gran tarea.
qué es hacer discípulos, pero también Él nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos promete estar siempre. Jesús dice, les aseguro, es algo que va a pasar, es algo que está pasando, que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No está solo en medio de esta gran tarea. Ningún misionero, ningún pastor que está haciendo discípulos está solo. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días, siempre, en todo momento, hasta el fin del mundo. Así que, ¿qué nos impide el hacer discípulos? ¿Qué nos está frenando hoy el hacer discípulos? Ya vimos que es una tarea que Dios nos dio, ya vimos que es una gran comisión, es un mandato que Él nos dio, Él tiene toda autoridad. Y si hoy decimos que Jesús es nuestro Señor, si hoy decimos que Jesús es el Rey de nuestras vidas, tenemos que empezar a hacer la gran comisión, tenemos que empezar a ser discípulos. ¿Dónde? Tenemos una gran etnia aquí. Ya les dije, volteen a ver al de al lado, voltean a ver a sus hijos. Ahí pueden hacer discípulos. Cuando vayas a tu trabajo, voltea a ver a tu alrededor, ahí está tu etnia. ¿Dónde? Voltea a ver a las personas dentro de tu familia, tu tío, tu primo, aquel familiar que no sepa de Jesús, ahí está tu etnia. Ahí es donde tenemos que hacer discípulos. Si en algún futuro te mandan de trabajo a otro departamento, ahí está tu etnia. Si te mandan a otro país y sientes el llamado de moverte y ser misionero en otro país, ahí está tu etnia. En todos lados podemos hacer discípulos. ¿Qué debemos de enseñarles? Todo lo que Jesús nos ha mandado a hacer a nosotros. ¿Es difícil? Sí. Pero Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que esto es lo que hoy quería compartir con ustedes en esta escuela dominical. Son las 4 T's de Jesús. ¿Cuál es la primera? Toda autoridad. La segunda, todas las naciones. Tercera, enseñarles todo. Ok, perfecto. Y la última, todos los días. Las 4 T de Jesús. Inicié diciéndoles que este título lo puse porque allá en México el presidente decía que la cuarta transformación, que lo que iba a transformar a México, pasaron 4 años y no hubo ninguna cuarta transformación. Pero estas sí son las 4 T's, las que pueden transformar el mundo entero. Las 4 T's de Jesús que podemos ver en la Gran Comisión. Me gustaría que termináramos orando, agradeciendo a Dios por este tiempo y también aceptando la Gran Comisión que Jesús nos dio. ¿Dónde? Aquí tenemos un gran campo, ¿vale? Vamos a orar. Señor y Padre.